¡Qué idea tan fascinante! Hashirama, con su elemento madera y su sueño de paz, en el país del agua, una tierra de niebla y mar. Aquí tienes una historia alternativa. La aldea oculta en la niebla. Kiri no Senju. La guerra de clanes había dejado a Hashirama Senju con un sabor amargo, incluso después de lograr una paz temporal con su rival y amigo, Madara Uchiha. El país del fuego era una tierra fértil, pero la sombra de los conflictos pasados persistía. Tras un desacuerdo irreconciliable sobre el futuro de la alianza, Hashirama tomó una decisión audaz. Para sembrar una paz verdadera, debía empezar de cero en un lugar donde nadie lo esperara. Eligió el país del agua, una nación envuelta en neblina perpetua y salpicada de islas rocosas. Las luchas de clanes allí eran tan brutales como en tierra firme, pero la cultura insular y el aislamiento le ofrecían un lienzo en blanco para su ideal de comunidad. La fundación. El árbol de la niebla. Hashirama navegó hasta una gran isla central, que era a menudo ignorada por los clanes locales debido a su densa niebla y su terreno pantanoso. Usando su Mokuton, no construyó la aldea sobre la tierra, sino a partir de ella. Invocó el Mokuton. Nacimiento de un mundo de árboles, y el paisaje se transformó. La cúpula del bosque. En lugar de montañas rocosas, Hashirama hizo crecer un gigantesco árbol de la niebla, con ramas tan gruesas como murallas. La copa del árbol se extendió en una inmensa cúpula que rompía la niebla por encima y formaba un dosel protector, dejando la base oculta en la bruma. La aldea vertical. Las viviendas se construyeron dentro y alrededor del tronco y las ramas, como una ciudad en niveles, perfectamente integrada con la naturaleza. Los puentes de madera conectaban los distintos sectores, y el aire era limpio bajo el dosel. Kiri no Senju. Nombró a su nueva fundación Kiri no Senju, la niebla de Senju, para honrar a su clan, pero la rebautizó rápidamente como Mizugakure, aldea oculta de la niebla, adoptando la tradición del país del agua, pero con un diseño totalmente nuevo. Se proclamó a sí mismo el Shodaime Mizukage. El desafío del agua. El elemento madera de Hashirama, normalmente débil contra el elemento agua de los clanes locales, se convirtió en una fortaleza. Sus árboles gigantes absorbían y canalizaban la humedad, manteniendo la aldea habitable y generando una barrera natural. Los shinobis locales, maestros del agua y la ilusión, no podían penetrar su defensa de madera sin ser detectados por las raíces de chakra que tejían la isla. Los primeros clanes en unirse fueron pequeños grupos agotados por la guerra, atraídos por la promesa de un hogar seguro. Hashirama predicaba la voluntad del agua. La creencia de que un shinobi debía adaptarse y fluir con los demás, como el agua que toma la forma de su recipiente. La sombra de Madara. Un día, la niebla se disipó con una violenta ráfaga de viento. Sobre las aguas, Madara Uchiha apareció, montado en el 9 colas, que había capturado y controlado. Hashirama. Rugió su voz, resonando sobre el océano. Creíste que escapando al mar podrías construir un sueño que solo nosotros podíamos crear juntos. Este país es una burla a nuestra promesa. Hashirama se enfrentó a él en la orilla, bajo la sombra protectora del gran árbol. La batalla que siguió fue tan épica como la del Valle del Fin, pero con un escenario diferente. El mar embravecido. El elemento madera. Dragón de madera de Hashirama se enroscó alrededor del Kyuubi, absorbiendo su chakra, mientras el Susanoo de Madara cortaba las olas. Finalmente, Hashirama triunfó, derrotando tanto a Madara como al Kyuubi, y sellándolo temporalmente en una cueva submarina. Con un corazón roto, Hashirama regresó a Mizugakure. El legado de la niebla. La victoria de Hashirama cimentó el poder de Mizugakure. Las grandes naciones se vieron forzadas a reconocer a esta nueva potencia. La aldea de la niebla, fundada en el elemento madera, se convirtió en un faro de estabilidad en la región. El sueño de Hashirama en el país del agua fue de corta duración, pues murió joven en otra batalla poco después, dejando la aldea en manos de un sucesor. El legado de Kiri no Senju, la aldea oculta en la niebla, fue que la paz solo podía nacer donde la raíz de la guerra se había secado, incluso si eso significaba sembrar un bosque en medio del mar. Y aunque su influencia se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en una comunidad más aislada y sombría, siempre llevaría en su corazón de madera la voluntad del agua que Hashirama había implantado. La creencia de que el agua, que parece blanda, es la fuerza más poderosa y persistente de la naturaleza. Continuación. La sombra de la estabilidad. El luto por Hashirama Senju fue profundo, no solo en Mizugakure, sino en todo el país del agua, que había empezado a saborear una paz incipiente. Su sueño de unidad, la voluntad del agua, fue adoptado con fervor por su sucesor, un shinobi de un antiguo clan isleño conocido por su maestría en la manipulación del agua y la niebla. Genkai Ozuki. Genkai, el Niraime Mizukage, era un hombre pragmático y reservado.
Carecía del carisma y la inmensa reserva de chakra de Hashirama, pero su inteligencia y su dominio del elemento agua le permitieron sostener la aldea. Su primer acto fue reforzar las defensas de la isla, asegurando que el gran árbol de la niebla fuera la última línea de defensa, con barreras de agua y genjutsu cubriendo el acceso marítimo. El retiro y la consecuencia, sin embargo, a diferencia de Hashirama, Genkai era profundamente escéptico de las otras naciones. Vio la paz de Konoha como una ilusión frágil, solo sostenida por la amenaza del poder Uchiha-Senju. Tras el incidente de Madara, decidió que la única forma de garantizar la seguridad de su gente era a través del aislamiento. Genkai selló la cueva submarina donde Hashirama había atrapado al Kyuubi, jurando mantener su existencia en secreto. Luego, cortó las rutas comerciales menos esenciales y envolvió permanentemente a Mizugakure en una niebla tan espesa que la hizo casi invisible el ojo y a la magia, ganándose el apodo de la aldea oculta en la niebla de sangre entre los pocos que se atrevían a acercarse. Aunque la parte de la sangre aún no se había manifestado. El despertar de la oscuridad con el tiempo, la niebla constante comenzó a afectar la psique de los aldeanos. El ideal de Hashirama, la voluntad del agua fluir y adaptarse, se pervirtió. Se transformó en una creencia más oscura. La debilidad se ahoga, solo lo fuerte fluye. Los clanes de la niebla, conocidos por sus Kekko y Genkai únicos pero a menudo marginados, comenzaron a luchar por el poder interno. La necesidad de proteger los secretos de la aldea del mundo exterior llevó al Niraime a establecer una política de secretismo extremo y, lo que era peor, a un sistema de exámenes de graduación despiadado. Los niños eran obligados a luchar hasta la muerte en una ceremonia llamada la graduación sangrienta. Esto se hizo, irónicamente, bajo la justificación de Genkai de que solo los ninjas más fuertes podrían proteger el legado de Hashirama y el aislamiento de la aldea. El fruto amargo del árbol, el gran árbol de la niebla, creado con la pura y bondadosa voluntad de Hashirama, se mantuvo firme, pero las raíces de la aldea se pudrieron. El Niraime, Genkai, murió en el cumplimiento de su deber, defendiendo la isla de un intento de invasión de un pequeño país vecino. El cargo de Mizukage pasó a un ninja que creía fervientemente en el aislamiento y la fuerza brutal. El Sandaime Mizukage. Bajo el Sandaime, la aldea oculta en la niebla de Hashirama se completó. Era la aldea más impenetrable del mundo, una fortaleza biológica y shinobi, un paraíso de paz. Pero internamente, se había convertido en un infierno. Hashirama había soñado con una aldea de hermandad. El país del agua lo convirtió en una aldea de sombras, donde la belleza del elemento madera original estaba enmascarada por la densa y fría niebla de sangre. Próximo capítulo. El destino del Kyuubi y el ascenso del Yondaime Mizukage. Continuación. El faro en la niebla y el susurro del sabio. El reinado del Sandaime Mizukage fue una era oscura, donde el aislamiento se convirtió en paranoia y la fuerza bruta en el único camino. Mizugakure, la aldea de ensueño de Hashirama, era ahora una fortaleza temida y, por dentro, consumida por sus propias sombras. La niebla de sangre se había manifestado por completo. Pero incluso en la niebla más densa, la luz puede encontrar una rendija. Minato Namikaze. El Yondaime Mizukage en algún punto desconocido, un joven y brillante shinobi del país del fuego, un prodigio con el Raishin no Jutsu y una voluntad inquebrantable de proteger a sus seres queridos, encontró su camino hacia el país del agua. Quizás fue en una misión secreta, quizás buscando un nuevo comienzo lejos de las intrigas de Konoha, o tal vez el destino simplemente lo atrajo a la aldea que necesitaba una salvación. Este hombre era Minato Namikaze. Su velocidad era legendaria, y su habilidad para aparecer y desaparecer rompió las barreras de niebla y sellos que el Sandaime había erigido. Superó la graduación sangrienta con astucia, sin derramar sangre innecesaria, y su compasión y genio estratégico rápidamente ganaron el respeto de aquellos shinobis de la niebla que estaban cansados de la crueldad. Minato ascendió rápidamente, y tras un dramático enfrentamiento que evitó una guerra civil a gran escala, depuso al Sandaime Mizukage. Se convirtió en el Yondaime Mizukage, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco y una filosofía radicalmente diferente. Sus nuevas políticas fueron un cambio sísmico. Disolución de la niebla de sangre. La cruel graduación sangrienta fue abolida de inmediato. Minato instauró un sistema de exámenes basado en habilidades, trabajo en equipo y el verdadero espíritu shinobi. Apertura cautelosa. Minato entendió que el aislamiento total era una trampa. Comenzó a restablecer pequeñas rutas comerciales y diplomáticas, cautelosamente, con países menores. Quería que Mizugakure fuera una aldea oculta para su protección, no perdida para su propia destrucción. La voluntad de la cascada. Rescató y reinterpretó la voluntad del agua de Hashirama, transformándola en la voluntad de la cascada.
enseñar a los shinobis a ser fuertes y persistentes como una cascada, pero también a fluir y a adaptarse, nutriendo la vida, en lugar de estancarse en la oscuridad. Investigación de Kekkei Genkai. En lugar de temer y perseguir a los usuarios de Kekkei Genkai, Minato promovió su estudio y protección, viendo su diversidad como una fortaleza para la aldea. Mizugakure comenzó un lento y doloroso proceso de curación, con la luz dorada de Minato guiando el camino. Naruto Uzumaki. El hijo del bosque húmedo. En medio de esta transformación, Minato y su amada Kusina, quien lo había seguido hasta el país del agua, tuvieron un hijo. Naruto Uzumaki. La noche de su nacimiento, el sello del Kyuubi en la cueva submarina, debilitado por décadas de inactividad, se agitó. No se liberó por completo, pero una oleada de su chakra oscuro afectó a los recién nacidos en la aldea. Minato, con su maestría en sellado, logró contener el chakra del Kyuubi que había impregnado a Naruto, sellándolo dentro del niño, pero dejando una predisposición peculiar. Naruto creció siendo un niño alegre y ruidoso, pero con una conexión innata con la naturaleza del país del agua. A diferencia de sus compañeros, no solo podía percibir el chakra natural de la flora y fauna de la isla, sino que a menudo se sentía abrumado por él. Un día, mientras exploraba un apartado y antiguo bosque en la parte más húmeda de la isla, un lugar de musgo centenario y árboles gigantes, parte de la creación original de Hashirama, Naruto se encontró con una enorme babosa sabia. Era una de las criaturas invocadas del monte Miboku que, por alguna razón desconocida, había establecido un refugio en el país del agua. La sabio babosa, al ver la extraña afinidad de Naruto con la energía natural y su predisposición a absorberla, reconoció en él un potencial para el Senjutsu sin igual. Viendo la inocencia del niño y su espíritu indomable, la sabio babosa decidió tomarlo bajo su tutela. Así, en el corazón del bosque húmedo, bajo el dosel goteante de los árboles de Hashirama, Naruto comenzó su entrenamiento en Senjutsu con la sabio babosa, el chakra natural del país del agua fluyendo a través de él. El hijo del Yondaime Mizukage, destinado a ser el faro de una nueva era, crecía en la niebla, pero su poder florecería con la sabiduría de la naturaleza. Próximo capítulo. El desarrollo de Naruto y los desafíos de la nueva Mizugakure.